Tras la suspensión del empalme entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo hizo un llamado a la resistencia constitucional para defender la democracia después de que el presidente en ejercicio desconociera la elección de Abelardo de la Espriella. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo, coordinador del empalme con el gobierno saliente, dejó claro que no es posible reanudar ese proceso por la posición asumida por el presidente Gustavo Petro. No es posible en estas circunstancias sentarse con el gobierno porque el gobierno cruzó una frontera límite que cae, entre otras además, en lo que sería casi que una convocatoria a un golpe de Estado. Eso es absoluta y totalmente inaceptable. En democracia eso no puede ser permitido. Pero además, como ya lo había dicho el presidente electo Abelardo de la Espriella, aseguró que el actual gobierno pareciera estar llamando a un intento de golpe de Estado, por lo cual llamó a las instituciones a defender la democracia. Aquí el único camino que sigue es el de la resistencia constitucional y llamamos a todos los colombianos, a todas las instituciones, a defender la democracia y a defender las instituciones. Y así respondió al ministro de Hacienda y coordinador de empalme del gobierno, quien lo invitó a una reunión para discutir sobre el futuro del proceso. Y a usted, doctor José Manuel Restrepo, evaluar los acontecimientos. Y lo invito, después de que tengan ustedes claridad de las implicaciones de todos los actos que se han cometido, para reunirnos y definir el futuro de este proceso. El empalme lo suspendió el presidente electo Abelardo de la Espriella muy temprano este martes, ante la posición del presidente Gustavo Petro de no reconocerlo como presidente electo. No me pidan, compatriotas, que sea políticamente correcto. Yo no soy político, por eso hablo de frente. No se puede hacer empalme con un gobierno que desconoce el triunfo del gobierno entrante. Exactamente dentro de un mes, quienes hoy ostentan el poder pasarán a ocupar el lugar que toda democracia reserva para las minorías políticas, el de la oposición. Este trino del presidente Gustavo Petro de las últimas horas fue el que generó la crisis del empalme. Pero el gobierno Petro también tenía sus argumentos para no seguir con ese empalme. Se trataba de las afirmaciones que hizo Carlos Alonso Lucio, hombre clave de la Espriella en este proceso, quien en una entrevista con la revista Cambio afirmó que el presidente Petro debía ser judicializado por corrupción, afirmación por la cual hoy fue denunciado. Y en medio de la tensión del día, el presidente Petro envió otro mensaje. Ahí dijo que respeta al pueblo real que votó por Abelardo de la Espriella y reiteró que pronunciará su último discurso el próximo 20 de julio. Sin embargo, ese pronunciamiento no es suficiente para el equipo de la Espriella. Por eso, este martes, cuando debían entrar en pleno funcionamiento las mesas técnicas, las sillas no se llenaron en la Casa de Nariño ni en los ministerios. En algunos, como el de Defensa, que permanecieron vacías. Lo que sí hubo fue una reunión del presidente Petro con su bancada en el Congreso, encabezada por Iván Cepeda. Allí decidieron interponer nuevas acciones de nulidad contra las elecciones, mientras que el presidente electo aseguró que continuará con el empalme desde las regiones como parte de la preparación de su gobierno que iniciará el próximo 7 de agosto. Pues lejos de las posturas políticas, hay una ley que exige un proceso de empalme entre los gobiernos entrante y saliente. Entes de control, académicos y juristas reiteran que debe entregarse la información y cumplir con la transición con absoluta transparencia. No se trata de una decisión política o un acto de cortesía. El empalme entre el gobierno Petro y el de la Espriella es una obligación establecida en la ley, así lo recordó el procurador general. Hacer empalme, claro, es una obligación, está regulada en ley, hace parte de la ley 152 estatutaria de la planificación en Colombia, tiene una ley ordinaria y tiene varias regulaciones reglamentarias. El empalme no condiciona la voluntad popular ya expresada en las urnas y ya reconocida formalmente por el Consejo Electoral. Presidente nuevo tendremos el 7 de agosto. Para los juristas, de no encontrar un punto medio entre ambos gobiernos, los implicados se verían enfrentados a sanciones disciplinarias y hasta penales. Hay una gabela de 15 días hábiles posteriores a la entrega del cargo para que rindan sí o sí un informe al regente, al presidente entrante. No hacerlo es una falta disciplinaria al tenor
del Código General Disciplinario, la Ley 1952 del 2019. Y aunque el empalme no depende de reuniones presenciales y pueden desarrollarse a través de distintos mecanismos, quienes ya han pasado por varios gobiernos insisten en que siempre debe asegurarse la transparencia institucional y fomentar el diálogo cordial. Que la Constitución y la ley son los que deben ser nuestras guías para evitar que estos procesos tan importantes de transición del poder se queden en pequeñas conflictividades o en declaraciones que son irresponsables y vayan más allá de las opiniones y de las ideologías. Es muy importante el empalme porque si no usted rompe y empieza de cero. ¿Y quién paga la cuenta de eso? La gente y la política económica y la política social y la política ambiental, toda la política pública. Y mientras se define el futuro de la transición, el mismo expresidente Ernesto Samper pidió que cualquier duda que se tenga sobre las elecciones se resuelva a través de las autoridades electorales o por una comisión con expertos nacionales e internacionales, además de un diálogo sensato entre ambos mandatarios. Ese empalme debe empezar por una reunión de los dos presidentes. Esa fotografía es fundamental para asegurar la despolarización del país. No es que cada uno renuncie a sus diferencias, pero sí renuncia a seguirlas tramitando de manera agresiva, de manera violenta. A un mes de la posesión advierten que sin un empalme efectivo los proyectos podrían retrasarse y el nuevo gobierno tendría que reconstruir procesos que ya deberían estar documentados y en marcha. El ministro designado de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, aseguró en Noticias Caracol que las fuerzas militares son el soporte fundamental de la democracia. Les hizo un llamado para garantizar la transición de gobierno en Colombia. Aquí yo lo que quiero es acudir a los organismos internacionales también para que vean lo que está sucediendo en Colombia, a la fuerza pública, al ministro de Defensa, a los mandos institucionales, que ellos tienen un deber y un compromiso con la Constitución y con el orden constitucional que está en el artículo 217 de nuestra Constitución, de manera de que la fuerza pública al final termina siendo la que respalda o no esta situación que se está presentando en Colombia, va a cumplir un papel preponderante. A partir del 7 de agosto es responsabilidad nuestra, pero hasta el 7 de agosto yo llamo a que el mando institucional entienda lo que está sucediendo, que es muy grave. Las sazonadas a la fuerza pública y las manifestaciones o protestas violentas. ¿Usted qué instrucciones va a dar frente a eso? Vamos a regresar, no al SMAT, quizás se llame otra vez SMAT, pero a una figura que permita contrarrestar esta parte que se transgredió. Es decir, no podemos tener una respuesta tibia ante un efecto que atenta incluso contra la vida de los ciudadanos. Es decir, ministro, que se acaban los secuestros de policías y de soldados. Eso no se puede permitir porque se está llegando inclusive atentando contra la vida de un miembro de la fuerza pública. ¿Cuáles son sus compromisos en los primeros 100 días de gestión en su ofensiva contra el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo? ¿Vuelven los bombardeos? Va a haber una perfecta combinación de bombardeos, de presión, de operaciones especiales, pero también una recuperación del control territorial. Hay una decisión política de recuperar los territorios, de volver al control institucional de muchas regiones que se perdieron y evidentemente la paz total no sigue, hasta ahí llega a partir del 7 de agosto. Pero ofensiva total también significa plata, eso cuesta. ¿De dónde van a salir los recursos? Bueno, primero que todo regresa la cooperación con los principales aliados estratégicos, Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Este tema del fusil que sacaron fue algo desastroso. Nosotros teníamos una infraestructura instalada para la producción del fusil Galil y por caprichos del presidente Petro acabamos una gran alianza estratégica con Israel, no solamente en lo del fusil Galil, en municiones especiales. Entonces, esto lo vamos a retomar porque Israel es un gran aliado estratégico. ¿Va a reincorporar generales, oficiales? Tenemos instrucciones del presidente y hemos revisado algunas hojas de vida y perfiles de algunos generales, coroneles, tenientes coroneles mayores que fueron retirados de manera injusta y que tienen unas capacidades importantes e interesantes para lo que vamos a asumir. ¿Y usted también? Pues creemos que así es una de las
de las consideraciones que estamos viendo. Y se conocieron los nombres de 6 nuevos ministros designados por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Ustedes lo ven ahí en el wall. Al Ministerio de Transporte llega Elsa Noguera, economista, exalcaldesa de Barranquilla, exministra de Vivienda durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y exgobernadora del Atlántico. Quien liderará la cartera de comercio será el abogado barranquillero Mauricio Gómez Amín. Fue senador por el Partido Liberal, concejal de Barranquilla durante 2 periodos y edil de la capital del Atlántico. Además fue jefe de debate de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Continuamos. Vivian Morales estará al frente del Ministerio de Educación. Es abogada constitucionalista, fue representante a la Cámara y senadora en los años 90, exfiscal general de la Nación. Impulsó investigaciones relacionadas con parapolítica, el carrusel de la contratación, entre otros. También fue embajadora en Francia. Ahí lo ven ustedes, el exalcalde de la capital de Santander, Jaime Andrés Beltrán, que fue designado como ministro de Vivienda. Es comunicador social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, fue concejal de esa ciudad entre el 2012 y 2018, candidato al Senado por Salvación Nacional y gerente nacional de regiones de la campaña de la Espriella. Vamos ahora con Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Llega al Ministerio de Deporte. Tiene una amplia experiencia como administradora de empresas, maestría en administración de riesgos y ha trabajado de la mano de comunidades vulnerables en Antioquia. Y terminamos con el abogado penalista Iván Cancino, quien asumirá el Ministerio de Justicia. Especialista en ciencias penales, además fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá. Acompañó al presidente electo a lo largo de su campaña presidencial.